Cuando Dios habla, When God speaks, Dios cumple. God finishes. Pero hay un poder en la declaración. But there's power in declaration. Entonces nosotros hoy So today, nos vamos a basar en Habacuc capítulo 2, el verso 2, we're going to be based in Habakkuk chapter 2, verse 2, donde vemos a un profeta where we see a prophet del Antiguo Testamento from the Old Testament que estaba enfrentando tiempos muy difíciles. that was facing trying times. Era un tiempo de injusticia It was a time of injustice. y era un tiempo de opresión. It was a time of oppression. Pero Dios, But God, diga conmigo Dios, say with me, but God, en su sabiduría in His wisdom, le dice al profeta, tells the prophet, tú tienes que escribir, you have to write. tú tienes que declarar la You visión have to declare the vision para que el pueblo la entienda so that the people can y understand que el pueblo actúe conforme a ella. and that the people can act according to the vision. Entonces yo me pongo hoy So today I position en la myself posición del profeta in Habacuc, the same position Habakkuk was, que recibo una palabra de parte de that I Dios, receive a word from God, y quizás hoy usted me va a entender. and maybe today you will understand. Dios ha venido hablando God has been speaking a esta iglesia. to this church. Pastor, les voy a entregar Pastor, I will give un you terreno. a terrain. Pastor, les voy a entregar Pastor, I will give you un edificio. a building. Pastor, la iglesia tiene que expandir. Pastor, the church must expand. Yo no puedo darte más I gente cannot give you more people si tú no tienes dónde meterla, if you don't have where to put them, porque Él es un Dios de orden. because He's a God of order. Entonces Dios quiere seguir trayendo gente, So God wants to bring more people, pero Él necesita un lugar donde esa gente pueda llegar. but He needs that place for those Por people eso to es que el go to. pastor todos los domingos So that's why the pastor every te Sunday va a seguir declarando lo que Dios habló, will still declare what God declared, para que la iglesia pueda entender, so that the church can understand, como el profeta Habacuc, like Habakkuk, y que la iglesia actúe and that the church acts a favor de la palabra que Dios habló. in favor of the word God spoke. Entonces no me voy a cansar So I'm not going to get tired de decirte, of saying tenemos una meta we have a goal de aquí a diciembre from here to de December sembrar la primera semilla to sow the first seed, para poder tener nuestros primeros fondos, to have the first funds, para tener nuestra tierra o nuestro edificio. to have our land and or our building. Entonces Dios le declara So God declares una palabra a un profeta a word to a y prophet le dice, escríbela, and says, write it, háblala, speak it, declárala, declare it, para que el pueblo la entienda. so that the people can Dile al que está a understand tu it. lado, Tell the person next to you, acaba y entiende. hurry up and understand. ¿Te miraron mal? Or you look back, Jamaquéalo, dile, shake ay, it. Maday, Dios mío. Aray. Mira, una palabra. That's a Ahí word. está el bebé en camino. The baby's on the way. Gloria a Dios. Ahí viene un Glory bebé, to ahí viene un God. bebé. A baby's coming. Dios te había dicho que era varón. No, y es varón. Aleluya. It's a boy. Eso hay que preguntarle ahorita. Entonces, por eso es que el pastor So that's why the va a seguir pastor diciéndole a will ustedes still keep telling you lo que Dios habló. what God spoke. El pueblo tiene que caminar, The people must walk porque es la voluntad de Dios. because it is the will of God. No es un capricho nuestro. It's not a self-wish. Es que cuando Dios da una palabra It's because when God gives para a su word pueblo, for His people, esa es la voluntad de Dios. that is the will of God. Entonces Dios tiene que coger un profeta So God has to grab a y prophet decirle, and tell them, yo te voy a dar sabiduría I will give you wisdom para que tú instruyas so you can instruct a que se escriba for that to be written lo que yo he declarado para el pueblo, what I have declared for the people, para que el pueblo lo pueda entender. so that the people can understand it. Entonces, ¿qué es escribir la visión? So what it is to write the vision, Dios nos está llamando God is calling a us plasmar to engrave sus revelaciones His revelations de una manera que sea tangible. in a way that it's tangible. Entonces no basta con recibir una palabra, It's not enough to receive a word. sino que tú debes escribirla, You must write it tú down. tienes que registrarla You must register it para que sea muy clara so that it is clear y para que sea accesible para todos. and that it is accessible for everyone. Por eso es que ninguna palabra profética That's why no prophetic word es una palabra escondida, is a hidden word. es una palabra que la iglesia no la debe saber, It's not a word that the church porque cannot cuando a know. ti te dan una palabra Because when someone gives a word y to you Dios habla algo sobre tu and vida, God speaks over you, la iglesia lo tiene que the saber, church must know it porque la iglesia va a correr con tu palabra.
palabra. Because the church will run with that Y word. la iglesia va a creer lo que Dios ha hablado sobre ti. And the church will believe what God has spoken Y si Dios about te you. va a levantar como un profeta, And if God lifts you up as a prophet, la iglesia tiene que creer que tú eres un profeta. the church must believe that you are a Que prophet. Dios te ha llamado a ser profeta. That God has called you to be a Y prophet. la iglesia se tiene que gozar And the church must rejoice con la palabra que Dios ha dado a tu with vida. the word that God gave to your life. Y la iglesia tiene que caminar And the church must walk en dirección a lo que Dios ha hablado sobre tu vida. straight for what God has spoken to your life. Entonces Dios le dice al profeta, So God tells the prophet, la debes declarar con claridad. you must declare it with clarity. Declárala en tablas. Write it down in tablets. ¿Por qué? Why? Porque ser claro es esencial. Because to be clear is essential. Porque nuestras declaraciones tienen que ser precisas. Because our declarations must be precise. Tienen que ser comprensibles. They must be comprehensible. Para que no haya dudas So that there's no doubt sobre el propósito de Dios over the purpose of God y el camino que tenemos que seguir. and the road we must follow. Así que dile al que está a tu lado, So tell the person next to you, el terreno viene, the terrain is coming, el edificio the viene building is coming, y tú tienes que correr con esa and you palabra. must run with that word. Entonces yo necesito el liderato de esta casa So I need the y leadership of this necesito la house. casa completa I need the entire house diciendo esa es la palabra que Dios dio a nuestra saying, iglesia. that's the word God gave to our church. Eso es lo que Dios quiere para That's nosotros. what God wants for us. Estamos caminando hacia lo que Dios habló. Are we walking to what God spoke? Porque hay gente que ha escuchado esa palabra un montón de There's veces, people that have heard that word many pero ni times, siquiera se les ha parado los pelos. but not even their hairs stand out on their. Entonces ahí es donde entramos So that's when we go in. en que las prioridades que uno tiene, That the priorities we establish entonces son nuestras propias prioridades are our own y priorities no las prioridades de Dios. and not the priorities of God. Pero cuando nosotros caminamos en base a lo que Dios quiere, But when we walk of what God wants, porque estamos aquí para su reino, because we're here for His kingdom, estamos aquí en la tierra para expandir el reino de Dios, we're here in this earth to expand the kingdom of God, y la iglesia es el propósito de Dios, and the church is the purpose of God. ahí es donde él dice, That's when He says, busca primeramente look first las cosas de mi reino the kingdom, y todo lo demás and everything else te será añadido a ti. will be added unto you. Ahí es donde Dios te va a bendecir. That's when God will bless you. Entonces son principios de la palabra It's principles of the Bible que tienen un impacto. that have an impact. Porque cuando esta palabra dice, Because when this word says, declárala claramente en tablas, declare it plainly on tablets, para que corra el que la lea. so that a herald may run with it. Está diciendo que las declaraciones It's saying that declarations son para inspirar, are to inspire, pero son para inspirar a que acciones. but are to inspire for you to take Entonces action. dile al que está a tu lado, So tell the person next to you, ¿estás tú corriendo con la palabra que Dios le dio a esta are iglesia? you running with the word that God gave to this church? Hay gente que no está corriendo, hay gente que está gateando. There's people that are not running. There's people that are crawling. Yo soy de cuando Dios habla algo, I know that when God speaks yo le something, creo a Dios. I believe Him. Y yo me voy por donde Dios dijo. And I will go for where God Y si said. Dios me hubiera dicho de aquí a 10 años, And if God had le said, voy a entregar un lugar, from here to 10 years, I will give you a pues place, yo, Señor, gracias. then I will say, yeah, okay, God, Yo sé thank que you. todavía falta tiempo, I know time is still coming. pero Dios está hablando que viene ya. But God is saying it's coming now. Dios está hablando que eso viene por ahí, God is saying it's on its way. que eso ya está ready. It's ready. Pero entonces, But el then- pueblo tiene que abrazar la visión de Dios. The people must embrace the vision of God. Ahora, vamos a una aplicación práctica. Now let's go to a practical application. ¿Cuál es la importancia de declarar una visión? What is the importance of declaring a vision? Así como Dios instruye a un profeta, In the same way that God instructs a prophet, nosotros también estamos llamados we are also called a proclamar las promesas de Dios to proclaim the promises of y God los planes de Dios sobre nuestras and the vidas plans of God over our y los lives, planes de Dios sobre la iglesia. the plans of God over the church. Entonces, si Dios ha declarado algo sobre ti, So if God has declared something over sobre you, tus finanzas, over your finances, sobre tus negocios, over your businesses, tú tienes que creerlo, you must believe it. tienes que escribirlo. You must write it down. ¿Sabes una cosa, Mara? You know what, Mara? Estoy impresionado contigo I'm impressed with you porque le has creído a Dios because you have believed God y estás caminando contra viento y marea and you're walking against y te han cerrado puertas, and doors have been closed, pero sigue ahí persistente but persist porque Dios te va a dar mucho más because God will give you so de much lo que tú more estás viendo hasta el día de of hoy. what you're seeing today.
Y tienes que seguir diciendo, And you must keep saying, mi librería va a ser la más grande. my bookstore will be the Mi greatest. librería va a ser la mejor librería My bookstore will be the de best toda la Florida. of all Y Florida. repítetelo 50,000 veces en un día. Repeat it to yourself 50,000 times a day Hasta que se haga rema dentro de ti. until it does rema inside of you. Porque las palabras son espíritu Because the words are in y tienen spirit poder. and have power. Y a eso Dios te ha llamado That's what God has called you y to. Dios te va a respaldar. God will back you up. ¿Sabes que ella está luchando contra viento y marea? She's fighting against wind and wave. Y le doy gracias a Dios porque hay gente aquí que la están ayudando. And I thank God because people here are helping her. José, gracias por lo que estás haciendo. Sí. Madeline, gracias por lo que están haciendo. Thank you for what you're doing. Y los que los están ayudando a poner bonito el lugar, gracias por eso. And everyone else helping her, thank you for that. Y a aquellos que están orando por ella, gracias también. Those who are praying, thank you for that too. Pero es tiempo de que esta casa But it is time for this house crean lo que Dios nos ha dado. to believe in what God has given Y si us. Dios ha hablado a tu vida sobre un negocio, And if God has spoken to you about a tú debes business, declararlo, you must declare tú it. debes escribirlo, You must write it down. tú debes visionar You must vision hasta que lo vayas a alcanzar. until you reach it. Porque esta expansión Because this expansion va a ser mejor de lo que tú imaginabas. will be greater of what you imagined. Por ejemplo, For example, la visión de nuestra iglesia. the vision of our church. Dios nos ha hablado de expansión God has spoken about expansion mediante la adquisición de lo que Él está diciendo. through acquisitions that He said. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? So what do we have to do? Primero, creerlo. First, believe it. Segundo, el liderato tiene que caminar con eso. Second, the leadership must walk with Tercero, that. toda la iglesia debe caminar en Third, eso. all the church must walk in that. Vamos a alcanzar el lugar. We're going to reach the Estamos a place. punto de entrar. We're about to enter. La tierra prometida está ahí. Promised land is right Dios there. lo dijo y Él lo hará. God has spoken, He will do. Cuando veas a uno, estás orando por lo que Dios habló, When you see someone, ask them, are you praying for what God spoke? hasta que lo veamos alcanzado. Until we see it done. Entonces tenemos que declarar So we have to declare que esta casa se va a expandir, that this house will expand, que esta casa va a adquirir. that this house will acquire. Y entonces, ¿cómo lo podemos hacer? So how do we do that? Identificando lo que Dios está hablando. Identifying what God has spoken. Identificando la voluntad de Dios para este tiempo. Identifying the will of God for this time. Y declarando And declaring las promesas the específicas specific promises que Dios está poniendo en el corazón de esta casa. that God has placed in the heart of the ¿Y church. qué es lo final que debemos hacer? And what is the final thing we have to do? Siendo responsables con Dios, Being responsible with God, alinearnos align con la ourselves visión colectiva with the collective vision que Dios tiene para esta iglesia. that God has for this church. Entonces, ¿qué vemos en el ejemplo de Habacuc? So what do we see in the example of Habakkuk? Que hay claridad en lo que él declara. There is clarity in what he's declaring. Vamos ahora a un ejemplo bíblico. Now let's go to a biblical example. Cuando usted va al libro de Josué, capítulo 1, el verso 8, When you go to the book of Joshua, chapter 1, verse 8, Dios instruye a Josué God instructs y Joshua, Dios le dice, and God tells him, tú vas a meditar you will meditate en mi palabra in my word constantemente. day and night. Dios le está hablando, God is telling tú vas a pensar, you will think, tú vas a meditar you will meditate todo el tiempo all the en time lo que yo te hablé, in what I told you, en lo que yo te dije. in what I spoke to you. Y entonces vemos And then we see que Dios le dice a Josué, that God tells si Joshua, tú lo haces, if you do that, yo haré prosperar tu camino. I will prosper Si your Dios ways. te habló de librería, If God spoke to you sigue about pensando en la bookstore, librería, continues sigue thinking about meditando en la that. librería, Continue sigue meditating creyéndole on a it. Dios, Continue believing porque God. Dios te hará prosperar. Because God will prosper you. Entonces dile al que está a tu lado So tell the person next lo to que you Dios habló sobre ti. what God Vamos, spoke no se lo about dijo, you. dígaselo. Lo que Dios habló sobre ti, What God spoke to you, tú tienes que declararlo. you must declare it. Tú tienes que meditar en eso. You must meditate on Tú that. tienes que creerlo. You must believe it. Dile todos los días tienes que pensar en Tell them, eso. every day you have to think about that. Porque es como único Dios te va a prosperar. It is the only way God will prosper you. Y Él lo dice, entonces te haré prosperar. And he says it, and then I will prosper your ways. Entonces, ¿cuál es el ejemplo práctico de esta casa? So what is the practical example Si for this nuestra house? visión es expandirnos, If our vision is to expand, esta casa tiene que estar pensando en expansión. this house must think about expansion. Esta casa tiene que estar pensando en el lugar que Dios nos va a dar. This house must think about the place that God will give En el us. edificio que hay que construir o el edificio que ya está hecho. In the building that we must build or the building that is already done. Y es importante que todos los miembros de esta casa It's important that every member of this house comprendan y actúen comprehend and act de acuerdo al objetivo que Dios tiene. according to the objective God has. ¿Cómo lo van a hacer? How do we do that? Sirviendo mejor, Serving better, albergando
esa palabra que Dios dio dentro de ti, holding that word inside you, motivando a los que están al lado tuyo. motivating those beside you. Vamos a creerle a Dios. Let's believe Vamos a God. caminar. Let's walk. Vamos a activarnos. Let's be active. ¿Usted se puede imaginar a Habacuc solito Can you imagine yourselves Habakkuk all by himself? o a un Moisés solito dirigiendo un pueblo Or even Moses himself y que leading el a pueblo se people? quedara de brazos cruzados? And the people were just standing still? Y Moisés ahí tienen que caminar. And Moses there Dios nos va a sacar de este lugar. saying, God will take us out of this place. Hay una tierra prometida. There's a promised land. Entonces, ¿qué sucede aquí? So what's happening here? Que hay que actuar We must act conforme a la declaración. according to the declaration. O sea, no basta con declarar, It's not enough just to declare. sino que hay que dar los pasos, We must take the que sean pasos concretos concrete steps para cumplir la visión de Dios. to fulfill the vision of God. Entonces diga conmigo, Say it with me. de la declaración From declaration a la acción. to action. ¿Está entendiendo? Are you understanding? De la declaración From declaration a la acción. to action. Entonces, ¿qué tenemos que hacer como iglesia? So what do we have to do as a Necesito church? liderazgo We need a que leadership pueda organizar equipos de trabajo that can organize work teams para establecer estas metas claras to establish these goals clearly, que reflejen que nuestras declaraciones de fe that they reflect that our declarations of faith están acompañadas are accompanied de verdaderas acciones. by real actions. No solamente ahí Dios lo va a hacer, Not just, oh, God will do no es it. que me toca a mí hacer ahora, No, it's my turn to do. que yo tengo que hacer como parte del cuerpo de Cristo. What do I have to do as the part of the body of Christ? Un ejemplo práctico A practical example puede ser preparar comités can be to prepare committees, encargados de la planificación those in charge of planning y la ejecución de la expansión de esta iglesia, and the execution of the expansion of the church, asegurando que cada paso que nosotros demos ensuring that every step we take esté alineado is aligned con la palabra que Dios nos ha dado. with the word that God gave us. Entonces, queridos hermanos y hermanas, Beloved brothers and sisters, Habacuc 2:2 Habakkuk 2, chapter 2, nos enseña teaches us que las declaraciones basadas en la palabra de Dios declarations based in the word of God deben ser claras, must be clear, deben ser must específicas, be specific, deben estar acompañadas de acción. must be accompanied with action. Porque si nosotros aplicamos esta palabra a nuestra vida, Because if we apply this word to our life, no solo estamos declarando promesas de Dios, not only are we declaring promises of sino que God, estamos actuando conforme a las promesas de Dios. we are acting according to the promises of God. Y de esta manera, And in this way, nuestras acciones our actions van a tener un impacto real, will have a real impact un impacto transformador, and transformative impact, no solo para nosotros, not just for us, sino para la comunidad que está en la mente de Dios, but for the community that is in the mind para of las God, familias que están en la mente de for the Dios, families that are in the mind para of los God, niños que tienen que venir a coger escuela bíblica que están en la mente de Dios. for the children that must come to take Sunday school in the mind of God. Porque hace un poco tiempo For just a little while ago, tuvimos a los niños en mi oficina. we had the children in my office. Yo tuve que ceder mi oficina I had to leave my office para que los niños estuvieran ahí. so that the kids could be there. Y los tuvimos en el piso de la entrada de la iglesia. And we have them in the entrance, in the Que el que floor. entraba veía a los niños sentados Those who came in saw the children sitting down en el piso de la entrada de la iglesia, on the floor of the entrance. que hasta tropezaban con And ellos. sometimes they stumbled. Y nosotros orando, Señor, ¿qué vamos a hacer? And we just said, God, what will we do? ¿Dónde vamos a meter los niños? Where do we put the children? Pastor, no voy a tu iglesia, God, Quisiera Pastor, ir, we don't go to your church. I pero want no to go. tienes espacio para los niños. But you don't have space for the children. No tienes un lugar para los niños. You don't have space for the children. Entonces Dios nos habla de expansión So God y talks to us nosotros about tenemos que hacer expansion, nuestra parte, and we must do the part, porque ese es el corazón de Dios. because that is the heart of God. Esa es la visión de Dios. That is the vision of God. Ahora vamos a entrar a otra dimensión. So now let's enter another dimension. Ahora el mensaje lo voy a voltear Now the message, I will flip it around. y te voy a explicar rápidamente And then I'm going to explain to you lo que quickly es el poder de la declaración. what is the power of declaration. ¿Qué son declaraciones bíblicas? What are biblical declarations? ¿O qué son declaraciones de la palabra de Dios? Or what are declarations of the Word of God? Diga conmigo, son afirmaciones Say with me, they are affirmations basadas en las promesas de Dios. based on the promises of God. Entonces son expresiones verbales de fe So they are verbal expressions of faith que reflejan that reflect lo que Dios ha dicho. what God has said. Entonces, So
Estas expresiones These expressions, o esto que Dios ha declarado or this what God has declared, puede ser sobre tu carácter, can be over your character, puede ser sobre el plan de Dios sobre tu vida can be about the plan of God over your y life, pueden ser sobre la iglesia colectiva. and can be about the collective church. Pero cuando tú declaras But when you declare lo que Dios te ha profetizado, what God has prophesied of you, lo que está en el corazón de Dios sobre tu vida, what is in the heart of God over your life, ahí es donde tú te enfocas that's when you can focus en la verdad de Dios para ti. in the truth of God for you. Por eso es importante que tú te acerques a Dios That's why it's important that you come to God, meditando en esa palabra, meditate on that word, creyendo esa palabra, believe that word. lo hagas con mucha confianza, You do it with trust and confidence, pero también lo hagas con esperanza en Él. but you also do it with hope in Him. Por ejemplo, voy a una declaración For example, I'm going to a declaration que mi papá la decía todos los días. that my father used to say it every day. Era un versículo favorito de mi papá, It was a favorite verse of my father. que mi papá era uno que se sentaba en la marquesina de la casa, My father was one who sat at the porch of the house en un pupitre de escuela, in a children's desk y comenzaba a predicar a viva voz. and began to preach. Y yo vivía en Caparra Terras, Puerto Rico, And I lived in Caparra Terrace in Puerto Rico, y las casas eran dúplex. and the houses were a duplex. Imagínese él en la marquesina de la casa, Imagine him in the porch, predicando el evangelio a toda boca, preaching out loud. hacía temblar la urbanización. He made the neighborhood Y tremble. uno de los versículos que él decía mucho And one of the verses he said, era: todo lo puedo en Cristo que me I can do fortalece. all things through Christ who strengthens me. Pero también decía: But he also said, las mujeres que usan pantalones se van para el infierno. women that use pants go to hell. Y también decía, And he also said, cuando veía entrar a mi esposa, when he saw my wife come que en in, ese tiempo era mi novia, seeing in that time she was my girlfriend, decía: las mujeres en pantalones se van para el infierno. he would say, women in pants go to hell. Y después decía: ay de las mujeres que den a luz en esos días. And then he would say, woe to those women that give birth in those days. Y cuando llegaba él y mi hermana, And when Ellis, my sister, would era terrible. come in, it was terrible. Pero fue un hombre que amó a Dios, But he was a man that loved God. un hombre que se ganó mucha gente para Cristo, He won many people for the Christ. un hombre que predicaba en las calles, He preached on the streets. un hombre que se sabía la Biblia. He knew the Bible. Yo nunca escuché a mi papá I never heard my father hablando malo, speaking a bad word, ni haciendo cosas malas. nor doing any bad Mi thing. papá vivía para el reino. My father lived for the kingdom. Era un amante de la palabra. He loved the word. Y estaba día y noche escudriñando la And escritura. he was day and night researching the Y ese scriptures. versículo, Filipenses 4:13, And that verse, Philippians 4:13, es parte de una carta escrita por el apóstol Pablo is part of a letter written by the apostle Paul a la iglesia de Filipos. to the church of Philippos. Y en este pasaje Pablo está expresando su confianza And in this passage, Paul is expressing his confidence y gratitud hacia Cristo. and gratefulness to God. Y está destacando And he is highlighting, que independientemente de lo que él estuviera viviendo, independently of what he's living through, Pablo encuentra la fortaleza Paul finds the fortitude en su fe in his faith para enfrentar cualquier situación. to face any situation. Entonces vamos a analizar ese verso. So let's analyze that verse. Si hoy tú te sientes débil, If you feel weak today, vamos a aprender del profeta Habacuc. let's learn from Habakkuk. Si hoy estás débil If you're weak today y hoy crees que no puedes vencer nada, and you believe that you can't diga conmigo: overcome todo lo puedo en anything, Cristo say with me, I can do all que me things fortalece. through Christ who Vamos, dígalo: strengthens me. todo lo puedo en I Cristo can do all things que me fortalece. through Christ who strengthens me. Si ves que se están cerrando las puertas, If you see doors closing on you, todo lo puedo en Cristo I can do all things que me fortalece. through Christ who strengthens me. Entonces vemos en un versículo tan corto So we see a verse so que hay una short palabra que es universal. with a universal word. Es la palabra todo. It's the word everything. Lo que está diciendo que para Cristo It's saying that for Christ, no hay límite. there is no limits. O sea que tú puedes lograr todo So you can do all things con la ayuda de Él. with the help of Christ. Y no se refiere solo a grandes logros de la vida, It's not about just great things done sino in también a life, pequeñas victorias que tú necesitas hoy. but the small victories that you need today. Entonces el Señor está diciendo So the Lord is saying y nos está recordando and is reminding us que a través de Cristo through Christ, todas nuestras expectativas all our expectations y todas nuestras capacidades and all our capacities se van a ampliar, will be se van a amplified, activar will be activated,
elevated y va a ir mucho más allá and will go beyond de lo que es posible para ti. of what is possible for Por you. eso cada vez que tengas frente a ti una muralla So that's why if you have a wall before y you tú crees que no te deja caminar, and you believe it won't let you tú through, le vas a decir, you're going to tell it, todo lo puedo en Cristo I can do all things que me fortalece. through Christ who strengthens me. Si estás empezando un negocio If you're starting a business y no se está dando, and things are not working, todo lo puedo en Cristo I can do all things que me fortalece. through Christ who strengthens Pero me. tienes que repetirlo But you must repeat it hasta que tú lo creas de verdad. until you believe it. Tienes que decirlo todos los días. You must say it every day. Pastor, ¿es positivismo? No. Pastor, is it positivity? No. Son principios de la Biblia Those are principles of the word. donde Dios dice, meditarás en ella Where God says you will meditate de on it día y de noche. day and night. O sea que yo voy a estar todos los días So I'm going to be every day y todas las noches and every night diciendo, saying, todo lo puedo en Cristo I can do all que me things fortalece. through Christ who strengthens Todo me. lo puedo en I can do Cristo all things que me fortalece. through Christ who strengthens Dios me me. llamó a alcanzar God called me to reach, y yo voy a alcanzar. and I will reach. ¿Está entendiendo? Are you understanding? Entonces cuando dice en Cristo, So when it says in Christ, está diciendo que Él es la fuente de la fuerza, he's saying that he is the fountain of the strength, que Él es la fuente de la capacidad y el poder, that he's the source of capacity and power, que jamás va a venir de ti, that it won't come from you. siempre va a venir de Él. It will always come from him. Entonces, ¿qué estás reconociendo cuando tú dices eso? So what are you recognizing when you say that? Tú estás dependiendo You are depending totalmente de Dios completely from God en todos los aspectos de tu vida. in all aspects of your Por life. eso que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. That's why he says, I can do all things through Christ who Entonces, strengthens Él me. está diciendo, So he is saying, cuando dice que me fortalece, who strengthens me, que hay un fortalecimiento continuo that there's a continuous cuando tú fortifying meditas en su palabra when you meditate in his word y cuando tú sabes que Cristo te va a ayudar. and when you know Christ will help you. Entonces, Él no te va a dar solo la capacidad para enfrentar situaciones en tu vida So he's not only going to give you the capacity to face situations in your life o para tener una relación solamente con Él, or to have a relationship with him, sino que tú vas a encontrar but you will find en esa palabra in that word y en Él and in him, vas a encontrar el poder you will find the power para todos los aspectos de tu vida, for all aspects of your life tu poder vencer. so you can be victorious. Entonces, esta palabra me está diciendo, So this word is telling me, cuando dice en Cristo que me fortalece, in Christ who strengthens me, es que viene un fortalecimiento espiritual a spiritual fortification cuando comes tú declaras la palabra when you declare the word que Dios ha hablado sobre tu vida, that God spoke about you. y ese fortalecimiento va a durar, And that strength will last. va a ser perdurable, It will be durable. porque te va a mantener firme It will keep you steadfast, aún en los momentos más difíciles de tu vida. even in the hardest times of your life. ¿Qué el Señor nos está enseñando con esta palabra? What is the Lord telling us with this De word? meditar en ella de día y de noche. To meditate on it day and night. Si usted busca una persona en las redes sociales If you look for someone on social media que hablan reflexiones, that speaks about reflections, hablan pensamientos, shares thoughts, son personas que se repiten constantemente. there are people that repeat Yo soy constantly, millonario, I'm a millionaire, yo soy millonario, I'm a millionaire, yo soy millonario, I'm a millionaire, y yo soy millonario, I'm a millionaire, y yo soy millonario, and I am a millionaire, y soy and I'm a millonario, millionaire, hasta que se hacen millonarios. until they become millionaires. Son gente que no conocen el There reino, are people that don't know the kingdom, pero conocen unos principios. but they know principles. Entonces, eso es para nosotros So that's for us. meditar en lo que Dios dijo, Meditate in what God said. meditar en su palabra. Meditate in His word. Entonces, ahí yo voy a tirar la raya So I'm gonna draw the line de aquellos que le tiran a esto, of those that attack this. porque si el Señor dice, Because if God says, amado, beloved, yo deseo I wish que tú seas prosperado that you are prosperous en todas las cosas, in every single thing, como prospera tu alma, in the way your soul entonces yo tengo que prospers. declarar, So I have to declare, yo soy un hombre próspero, I am a prosperous la prosperidad viene a mi vida, Prosperity comes Dios to me my quiere life. bendecir, God wants to lo bless mejor me. viene para mí, The best is coming for Dios me. tiene lo mejor para mí, God has the best for me hasta que yo lo vea until manifestado. I see it manifest. Entonces el mundo lo usa So the word uses it, y los del reino están apagados. and the kingdom people are dimming down. Por eso usted ve que las riquezas están en manos That's why you see riches de quien no debe estar, are in hands of those who do not deserve it. pero son personas que declaran principios. But they are people who declare Y principles. como la palabra no vuelve atrás vacía, And since the word doesn't come back void, se cumple la palabra. it is fulfilled. Entonces, ¿qué hace Dios So what does God do con decirnos en este día
telling us tú tienes que meditar en lo que yo hablé sobre ti de día y de noche. you have to meditate of what I spoke about you day and night. Es lo que te está diciendo. He's saying, Si tú lo haces, if you do that, tú vas a superar todos los pensamientos negativos que you vienen a will tu mente. overcome every negative thought that comes to you. Porque es una declaración de Because fe. it is a declaration of faith. Entonces, cuando tú enfrentas tus pensamientos negativos So when you face your negative thoughts y utilizas un versículo de la Escritura and you use a verse of the Bible con una afirmación poderosa with a powerful affirmation de que Dios te ha dado a ti la capacidad para superar that God has given you the capacity to overcome, y que con la ayuda de Él and with His help, tú todo lo podrás lograr. you can overcome anything. Todo lo puedo en Cristo I can do all things que me fortalece. through Christ who strengthens Y aunque me. te sientas abrumado, Even if you feel overwhelmed, tú vas a decir, you will say, yo todo lo puedo en Cristo I can do all things que me fortalece. through Christ who strengthens me. Ahora, pastor, para afrontar desafíos y adversidades, Now, Pastor, to face adversity, tienes que confiar you must trust en el poder divino, in divine en el power, poder de Dios. in the power of God. O sea, cuando tú enfrentas un momento muy difícil, So when you face a difficult time, esta declaración this declaration te va a recordar will remind que tú you no estás solo, that you are not que tú no alone, estás sola that you're not y alone, que tú tienes un respaldo divino. and you have divine backup. Así que en medio de esa prueba, So in the midst of that trial, hoy tú vas a decir, today you will say, yo todo lo puedo en Cristo I can do all things que me fortalece. through Christ who strengthens me. Yo te aseguro I que assure si tú you estás un mes completo, that if you are a de whole hoy en month, adelante, from today on, declarando todo el día declaring every day y toda la noche, and every night, todo lo puedo en Cristo que me I can fortalece, do all things through Christ who el strengthens me. próximo mes esta iglesia explota. The next month this church Esta iglesia explodes. revienta. This church Porque van a entrar explodes. por esa puerta Because you will come through that gente door diferente, as different gente people. con una mentalidad diferente, People with different mentalities. gente que no le tiene temor a nada, People that have fear of ni nothing a nadie, and no y one. gente que está provocando And people that en el mundo provoke espiritual grandes in the cosas. spiritual realm great things. Yo le aseguro que esta iglesia revienta. I assure you this church Estas explodes. paredes se van a explotar. These walls shatter. Porque de la única forma que vas a alcanzar metas personales y espirituales Because the only way you will reach personal and spiritual goals es que tú creas la palabra, is that you believe the word, es que tú te llenes de fe is that you're filled with faith. y que tú tengas esa motivación de la palabra de Dios And you have that motivation of the word of God para tú avanzar. so that you can move forward. Entonces por eso Dios te dice, tienes que meditar en ella So that's why God says you have to de día y de meditate on it, noche. day and night. Porque cuando tú te motivas en mi palabra, Because when you motivate yourself in my tú word, comienzas a creer mi palabra. you begin to believe in my Y cuando word. tú crees mi palabra, And when you believe mi palabra te impulsa, my word impulses mi you. palabra te dirige, My word directs mi you. palabra te motiva a seguir, My word motivates you to move a que forward, alcances las metas que hay que alcanzar, to reach the goals that must be sabiendo que reached, conmigo knowing that with me tú vas a poder alcanzar you will reach todo lo que te propongas alcanzar. everything you propose yourself to do. Entonces tú puedes decir, So then you can say, yo voy a perseverar I will persevere en mis estudios in my studies porque todo lo puedo en Cristo. because I can do all que me things fortalece. through Christ who strengthens me. Amén, ¿lo está cogiendo? Amen. Are you understanding? ¿Qué es lo que va a pasar con esto? What's going to happen with this? Y voy terminando. And I'm finishing. Tranquilo, son las 6, es temprano. Relax. It's only 6 o'clock. It's early. ¿Qué va a pasar con esto? What's gonna Que va a happen haber with un this? cambio en tu mente. There's going to be a change in your mind. Va a haber una renovación de tu entendimiento. There's going to be a renewal of your Por eso el understanding. Señor decía, arrepentíos That's why he said, y repeat convertíos and convert yourself para que venga tiempo de refrigerio. so that refuge, Porque tu mente va a comenzar a cambiar. because your mind will change. Tú vas a comenzar a pensar como Cristo piensa. You will begin to think the same way Christ Vas a does. comenzar a pensar como Dios piensa. You will think as God thinks. Y eso es lo único que va a cambiar la perspectiva que tú tienes de las cosas. And what that thing will do is going to change your Porque vas a perspective of depender things. totalmente en la palabra de Because you will Dios. depend completely in the Word of God. Por eso Filipenses 4:8 That's why Philippians 4:8 dice, says, por lo demás, hermanos, for everything else, todo lo que es verdadero, everything that is true, todo lo que es honesto, everything that is honest, todo lo que es justo, everything that is just, todo lo puro, everything pure, todo lo amable, everything worthy of love, todo lo que es de buen nombre, everything worthy of good name, si hay virtud alguna, if there's any virtue, si algo digno de alabanza, anything worthy of praise, en esto pensad. in this think on. Dios te está diciendo, tienes que pensar siempre en lo bueno.
God is telling you you have to always think in the good. Tu mente no puede pensar en las cosas You malas. cannot think about negative Tu things. mente no puede estar en lo Your negativo. mind cannot be in the bad and Dios te negative. está diciendo, piensa en todo lo bueno. God is telling you think on all the good. Piensa en todo lo que es justo. Think in everything that is just. Piensa en todo lo que es puro. Think in all that is pure. Piensa en todo lo que es amable. Think in all that is lovely. Piensa en todo lo que es bueno para ti. Think about all that is good for you. Porque es la única manera Because it is the only way que tú vas a ver eso manifestado that en you tu will vida. see that manifest in your life. ¿Qué va a suceder cuando tú tienes una mente renovada? What's going to happen when you have a renewed Que mind? todo va a cambiar. Everything will change. Que tu vida espiritual That your spiritual va a life ser fortalecida. will be fortified. Por eso usted ve personas That's why you see people que siempre están derrotados. that always are in defeat. Personas que usted se acerca a ellos People that you go to them y usted sabe que no tienen fe. and you know they don't have faith. Te desaniman. They take away your Te apagan la energy. unción. They take away your anointment. Porque son personas que no leen la palabra. Because they are people that do not read the word. Porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra. Because the word comes from hearing Entonces, and the hearing of the word. Dios lo que nos está diciendo, What God is telling us, iglesia, hay una nueva dimensión que comienza. church, there is a new dimension Viene una that begins. gloria mayor, bien fuerte. A new glory is coming. Viene una expansión brutal para esta casa. Y cuando digo esta casa, eres tú, es tu familia, es lo que Dios ha puesto en tus When I say manos. house, it's you, Porque es como your único family, Dios lo what va a God has for hacer. you. That's the only way God will do. Pero tienes que comenzar a pensar en la But you expansión. have to begin to think of it. Amén. Miguel, sigue ahí que la bendición viene. Keep going. The En lo que blessing is estás coming. haciendo, sigue ahí. What you're doing, keep doing it. Expándete en el nombre de Expand Jesús yourself in the name para of cosas Jesus grandes. for Amén. great things. Amen. Entonces Dios quiere que te fortalezcas espiritualmente, So God wants that you are fortified que spiritually, profundices en la fe that you go deep in the faith, y que repitas lo que Él ha dicho. and you repeat what He has said. Repite lo que Dios ha dicho. Repeat what God has said. Porque Dios te está diciendo, si tú lo haces, Because God is saying, if tu you fe do se that, fortalece. your faith is fortified. Y Dios te dice, permíteme a mí plenamente obrar en tu vida para cada situación que tú estés enfrentando. And God is saying, allow me to work in your life plainly. Por eso es que Santiago 1:12 That's why James 1:12 dice, says, bienaventurado el hombre, bienaventurado el hombre. blessed is the man, Eso mismo, bienaventurado, bendecido, blessed is the que man soporta la tentación, that withstands temptation. porque cuando haya resistido la prueba, Because when he has resisted that trial, recibirá la corona de vida he will receive the crown of life que Dios ha prometido that God has promised para los que le aman. to those who love him. Entonces Dios te está diciendo, So God is telling you, si tú meditas en lo que yo hablé, if you meditate in what I spoke, tú tendrás motivación you will have motivation. y esa motivación And that motivation te va a llevar a la acción. will take you to action, O sea, te va a impulsar para que tú actúes. will propel you for you to act. Porque la certeza de lo que tú puedes lograr Because the certainty of what you can achieve te va a impulsar a ti will propel you, a que tú des pasos con determinación, that you can take steps with determination, sabiendo que lo que Dios dijo se va a manifestar. knowing that what God said will be made manifest. Por eso Proverbios 16:3 That's why Proverbs 16:3 dice, encomienda a Jehová tus obras says, commend to God your works, y tus pensamientos serán afirmados. and your thoughts will be affirmed. Le voy a dar un testimonio. I will give you a testimony. Hubo un hombre, There was a man, le voy a poner el nombre de Juan. I'm going to name him John. Era un joven que estaba enfrentando situaciones difíciles. It was a young man that was facing hard times. Estaba siendo rechazado en el trabajo y por las personas. He was being rejected in his work and Pero by comenzó a people. declarar, But he began to declare, todo lo puedo en Cristo I can do all things que me fortalece. through Christ who strengthens Y me. esta afirmación And this affirmation le dio la confianza a él gave him the confidence para seguir buscando otras to oportunidades, keep looking for other opportunities, para seguir mejorando en sus to habilidades continue improving his abilities, y mantener esa actitud de fe. and continue En keeping poco that tiempo, faith. In little time, no solo encontró un empleo mejor, not only did he find a better job, sino que también but he also, en ese proceso, in that process, creció en la fe grew in faith y fortaleció su relación and con Dios, fortified his relationship with God, experimentando algo integral dentro de él, experiencing something integral y inside him. comenzó a ver las cosas diferentes. And he began to see
things differently. Pastor, ¿cómo yo incorporo Pastor, how do I incorporate este tipo de declaración en mi vida? this type of declaration in my life? Tienes que meditar todos los días. You have to apply it every day. Tienes que escribir todos los días. You have to write it down every day. Tienes que visualizar. You have to visualize it. Tienes que orar. You have to pray. Tienes que afirmar. You have to affirm. Y tienes que compartir con otros lo que Dios ha hablado. And you have to share with others what God has Por spoken. eso esta iglesia, So that's why this church, si Dios le ha hablado de expansión, if God has spoken about yo expansion, necesito que aquí todo el mundo I need everyone here hable de expansión. speaks about expansion. Donde quiera que se vean, Wherever you see Dios yourself, nos va a expandir. God will expand. Dios va a expandir la iglesia. God will expand the La church. iglesia va a The crecer. church will grow. Los ministerios van a crecer. Ministries will grow. Porque es la única forma. It is the only way. Porque dice el Señor Because the Lord says que le dio a Habacuc that He gave una Habakkuk visión a vision. y le dijo escríbela And He told him, y write it declárala todos los días and declare it every day para que el pueblo la sepa so that the people can y el understand pueblo it, la internalice and that the people can y el pueblo la haga internalize it suya and can make it their own. y el pueblo lo crea And the people can y believe el pueblo it. se levante And the people can y el pueblo rise. actúe hacia lo que yo And the hablé. people can act to what I spoke. Entonces es la única forma. It's the only way. Concluyo con esto. I finish with this. Te animo a que adoptes una declaración I encourage you to adopt a declaration en tu vida in your life sobre lo que Dios ha hablado sobre ti of what God has spoken about you para que tu mente comience a cambiar so that your mind can begin to y change para que Dios transforme tu corazón. and that God can transform your heart. Confía en Cristo. Trust in God. Él está contigo. He is with you. Él está a tu lado. He is next No to hay you. límites para Él. There's no limits Lo for vas Him. a poder lograr You will do it porque todo lo puedo en Cristo because I can do all things que me fortalece. through Christ who strengthens Aquel me. que hoy esté necesitando Whoever is in need, recursos. resources. ¿Cuánto le falta hoy plata? How many of you are missing Vamos, money? hicieron así. Pues di conmigo, Say it with me. el Señor es mi pastor The Lord is the shepherd. y nada me faltará. I will want for nothing. Llévate ese versículo Take that verse y decláralo por este mes completo y tú vas a ver lo que va a pasar. every month and you will see what's going to happen. Dígalo, el Señor es mi pastor Say it with me. The Lord y is my nada me shepherd. faltará. I will want for nothing. Porque el Señor te dice, yo sé los planes que tengo contigo. Because the Lord says, I know the Son plans I have for planes de you. bienestar They're plans of y good no de calamidad and not of calamity, para darte un futuro to give you a y future darte una esperanza. and give you a hope. Así que yo profetizo y declaro esa I palabra prophesy and declare sobre that ti ahora en el word nombre de over you Jesús. in Jesus' name. Amén. Amen. Diga conmigo el poder de la palabra Say with me the power of the word y ponte de pie conmigo. and stand up with me. La Biblia enseña que la palabra tiene poder. The Bible teaches that the word has power. Por eso en Proverbios 18:21 That's why in Proverbs 18:21, la Biblia dice la muerte y la vida the Bible says, life and death están en poder de qué? hang in the power De la lengua. of the tongue. El que la ama Those who love it comerá de sus frutos. will see their fruits. ¿Usted está entendiendo? You understand? La muerte y la vida Life and death están en poder de la lengua. hang in the tongue. El que la ama Those who love it comerá de sus frutos. will eat of their fruits. Entonces, si usted ama la muerte, So if you love death, ¿qué le va a pasar? what's going to happen? Pero si usted ama la vida, But if you love life, usted ama lo mejor, you love the best, usted ama lo que Dios ama, you love what God loves, vas a comer de ese fruto. you will eat from that fruit. Dios está diciendo el poder de la lengua es tan grande God's saying the power of the tongue is so que lo que great tú comiences a comer that what you begin to y eat alimentarte and feed y a yourself declarar, and declare, eso es lo que se va a manifestar. that's what could be manifest. Entonces aquí no es positivismo, So it's not positivity. estamos hablando que es la fórmula que Dios da, We're talking about this is a formula that God que gives, Dios establece that God establishes sobre las declaraciones, over declarations. porque van a renovar tu mente, Because they will renew your mind, van a afirmar tu identidad en Cristo, they will affirm your identity in Christ, te van a fortalecer en el tiempo de they prueba will fortify you in the trying time. y aquí terminamos. And this is how we end. ¿Cómo hacer declaraciones efectivas? How to make powerful declarations effective. Tienes que hacerlo en base a la palabra de Dios. You must do them basing on the word of God. Tienes que hablar con fe y convicción. You must speak with faith and conviction. Tienes que repetirlo todo el tiempo You must repeat it every single time. y tienes que aplicarlo a tu vida. And you must apply it to your life. Hay muchos testimonios de superación. There's many testimonies of overcoming.
¿Alguien quiere superar la ansiedad? Someone wants to overcome anxiety? Diga conmigo, el Señor es mi paz Say with me, the Lord is my y Él es mi peace, calma. and He is my calm. ¿Alguien quiere recuperar la autoestima? Someone wants to recover self-esteem? Declare, yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Declare, I am more than a Ya no me overcomer through menosprecio Christ más. Jesus. I will not Ya yo no creo que yo no limit puedo. myself. I do no longer believe I Ya can't. yo no creo que yo no soy capaz. I won't believe that I Ahora can't yo do sí it. creo que yo lo puedo hacer. Now I believe that I can do Porque el it. Señor me fortalece. Because God makes me strong. Amén. Amen. Así que identifica el área de tu vida donde tú necesites ser transformado. So identify the area of your life where you need to be Encuentra un transformed. versículo bíblico que hable directamente de lo que tú estás viviendo. Find a biblical verse that speaks about what you're living Escribe through. declaraciones en base a ese versículo bíblico Write declarations based on that verse y repítelo y repítelo. Como decía en Puerto Rico, repítelo, Yuyo. and repeat it and repeat it. ¿Te acuerdas? Repítelo, Yuyo. Y repítelo diariamente, Repeat it daily, especialmente en los momentos más difíciles. especially through hard times. Porque ahí es donde el Señor te dice, That's when God says, confía en mí trust in me con todo tu corazón. with all your heart. No te apoyes en tu propia prudencia. Lean not on your own understanding. Amén. Así que tú hoy di conmigo, confío en el Señor So say with me, I Con trust todo in mi God corazón. with all my heart, y ahí encuentro and there toda mi confianza en I Él. find all my confidence. Amen. Cierra tus ojos que voy a declarar. Close your eyes, I will declare. Yo declaro en este día I declare on this day, que así como Habacuc in the same way Habakkuk fue llamado a escribir y a declarar la visión, was called to write the vision, así yo desato una palabra I unleash the word y declaro que en esta iglesia and declare in this church no guarda más silencio will no longer be silent de lo que Dios ha puesto en el corazón. of what God has placed in the heart. Yo declaro las promesas de Dios sobre tu vida I declare the promises of God over your y life, declaro que Dios te abrirá los caminos and I declare that God will open the ways que parecen cerrados. that look to be closed. Y yo declaro que donde antes había obstáculos And I declare where there were once van a obstacles, comenzar a aparecer oportunidades. opportunities will rise. Porque declaro que Dios te dará claridad Because I declare God will give you clarity y propósito para que tú avances and purpose for you to move en lo que forward Él ya tiene ready para ti. in what God has ready for you. El Señor te dice hoy, escríbelo, God says, write it Decláralo. down, declare it, porque vas a prosperar. because you will prosper. Porque la palabra que es escrita Because the word that is written y la palabra que es declarada and the word that is declared tiene poder, has power, tiene un poder creativo. has creative Y power. cuando tú alineas tu declaración And when you align your con la declaration voluntad divina, with divine el Señor will, te dice hoy, that God tells you yo voy today, a poner a trabajar I will put to work el reino a tu the favor. kingdom in your favor. Declara con fe, Declare with faith. no dudes nada, Do not doubt. porque lo que declares en el nombre de Jesús Because what you declare in Jesus' name será una semilla en buena tierra. will be a seed in good soil. Y pronto tú verás la cosecha And you will soon see the reaping de las promesas de Dios cumplidas. of the promises of God Declaro fulfilled. en este día I declare today que tu visión será el mapa that your vision will be que the va a map guiar a otros that will guide others hacia el propósito de Dios. to the purpose of God. Yo declaro que el poder de Cristo I declare the power of que está en Christ ti that is in te va a you dar la fuerza will give you the strength para tú ir más allá de lo que tú estabas imaginando. for you to go beyond what you were thinking. Yo declaro que lo que tú declares ahora I declare that what you declare se va a today manifestar. shall be made manifest. Yo declaro en esta hora I declare que today no va a haber más temor. no more fear. Porque Dios te dice, no temas a los Because gigantes, God says, do not fear the porque mi giants, fuerza está en ti. because my strength is in you. El Señor te dice, cada palabra, The Lord says every word de fe of faith que salga de tu boca that comes out of your mouth va a desatar mi favor will unleash my favor hacia ti. to you. El Señor está hoy renovando tu visión. The Lord is renewing your vision Y today. lo que antes tú no podías entender, And what you could not understand hoy before va a ser muy claro para ti. will be clear for you. Así que levántate hoy So stand up y today declara en el nombre de and Jesús, declare in Jesus' name, porque tus palabras because your words van a ser alineadas will be aligned a la voluntad de to Dios. the will of God. Así que Dios te dice, So God tells you, tus palabras las voy a alinear your words I will align a mi voluntad to my will, y van a liberar hoy
And they will set ahora free now. un torrente de A bendiciones. torrent of blessings. El Señor te dice lo que estaba estancado, The Lord says what was ahora withheld mismo va a comenzar a fluir. will now be flowing. Dios te dice en este día lo que estaba muerto, The Lord says what was dead ahora mismo va a now resucitar. comes to life. Porque este es el tiempo de avance. Because this is a time of Este es el advance. tiempo de aceleramiento. This is a time of Así que acceleration. declara libertad sobre ti So I declare freedom over you en cada área de tu vida in every aspect of your life. en el nombre de In Jesús. Jesus' name. ¿Quién necesita finanza? Who needs finances? Levante su mano ahí. Leave your hands up. La pastora dice todos. The pastor says, everybody. ¿Tú quieres ver milagros de finanza? You want to see miracles of finances? Comienza a declarar Commence to declare que de hoy en adelante, that from this day que en forward, esta semana, in this que week, la próxima semana, in next que en week, este mes in this month, comienzan finanzas a llegar. finances start flowing in. Vamos a darlo, declara. Come on, declare it. I declare Ahí está, hoy finances. Today. Say it today. Si yo te dijera a ti que depende de eso, ¿qué tú harías? If I told you that it depends on that, what would you do? Pues quiero decirte que es la verdad lo que te estoy diciendo. What I'm telling you is the truth. En los momentos más difíciles de mi vida, In the hardest times of my yo life, llamo las finanzas. I call the finances. Yo declaro las finanzas I en mis manos. declare the finances on my Y hand. yo veo las finanzas llegar. And I see the finances coming. Entonces, si tú necesitas finanzas, So if you need finances, comienza a declararlo. start declaring. No tengas temor, aunque nos vean en las redes y nos Have no critiquen. fear. Olvídate Even de if they eso. see us in the social media and they Tú critique, créele a Dios, believe God, porque se va a manifestar. because He will Vamos a hacer algo. Esta manifest. casa ha sido atacada en estos meses Come on, this house has been attacked por las finanzas muy fuerte. through finances very strongly. Porque no solamente hemos sido atacados en brujería y toda esa basura, Not only have we been attacked with witchcraft and all that's trash, sino que las finanzas de esta casa han sido afectadas. but the finances of this house have been affected. Hay gente que ha sido afectada There's people that have been y affected, la casa es afectada. and the house is affected. Hay gente que han descuidado su vida con el Señor People have relinquished their life with y God, la casa de Dios ha sido abandonada. and the church of God has been Pero abandoned. esto se va a acabar hoy, But that ends porque today, vamos a declarar because we will declare finanzas finances sobre tu vida, over your life, sobre tu casa over your y house, sobre el reino y la casa de Dios. and over the kingdom Amén. and Así the que house levanta of tu mano God. conmigo So lift your hands y up comienza a declarar. and declare. Hay poder en la palabra. There is power in the word. Te corresponde a ti declarar. It belongs to you to declare. Te corresponde a ti llamar la finanza. It's up to you to call the finances. Al igual que si necesitas sanidad, declara sanidad, In the same way, if you need healing, declare healing, porque será manifestado. because it will be made manifest. La palabra tiene poder. The word has La power. palabra es una semilla de poder. Word is a power, a seed of power. Y cuando se desata y se declara la palabra, And when it is unleashed, los cielos comienzan a abrirse. the heavens are open. El mundo espiritual se abre. The spiritual world is open. Los ángeles ministradores de Dios comienzan a trabajar en favor del pueblo. Ministering angels work in favor of the people. Comienzas a recibir noticias que te van a sorprender. You begin to see news that surprise you. Comienzan a manifestarse cosas que tú no estabas esperando. Things are manifesting that you will not expect. Y todo lo que el enemigo hizo para robar tus finanzas, And everything the enemy did to steal your Dios lo va a finances, transformar God will transform y it se va a convertir en una bendición mucho mayor. and will become a major blessing. Amén. Así que todo lo que el diablo te ha So robado, everything the devil stole, yo declaro en el nombre de Jesús I declare in Jesus' que name, viene multiplicado 7 veces más. multiplication 7 times Amén. more Que viene comes back. multiplicado 7 veces It más comes back multiplied by 7 para la gloria de Dios. in Jesus' name, Para la gloria de Dios. for the glory of Yo God. declaro las finanzas sobre I esta declare casa finances for y this declaro que house. vienen finanzas sobre cada vida And I declare finances for y every declaro life. que vienen finanzas sobre la casa de Dios And I declare finances for the house of y God para la casa de Dios and for the house of en God. el nombre de Jesús. In Jesus' name. Ahora volteate el que está a tu lado. Now look to the person next to Yo sé que you. hay muchos que no creen, I know there's many that don't believe it. pero por favor hágalo en But obediencia. please do it in obedience. Volteate el que está a tu lado y dile, Look to the person next to you. tu milagro de finanzas vienen. Your miracle of finances is coming.